Buenos días, buenas tardes y buenas noches con todos los televidentes viéndonos o oyéndonos desde la comodidad de sus hogares, haciendo quehaceres, haciendo deberes. Esto es ¡Boris, no nos quemes! El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Pero antes que nada, ¿cómo han estado, muchachos? Ante toda la educación. Mal, con sueño, estresados, con ansiedad, por irresponsables. Y porque hemos estado trabajando en el proyecto de un profesor que, Queremos mucho. queremos mucho a ese profesor. ¿Qué profesor será? No se sabe. Pero no hemos dormido por hacer ese proyecto, pero ya se acabó, aquí estamos, pero se acabó, se pudo. Vamos a hablar acerca de este tema que es acerca del rol de los estudiantes en la cultura cañari. Entonces vamos a hablar de un tema, el cual es la globalización, como punto de partida para poder llegar a la conclusión acerca de este proyecto investigativo que hemos hecho. ¿Tú qué piensas acerca de la globalización? ¿Qué crees tú que es la globalización? Yo como tal pienso que la globalización trata sobre, en sí, globalización es aumento o mayor cantidad de cosas o de habitantes del mundo. En una misma zona. Según para mí, no sé para ti, men. Yo estoy diciendo. Ya, ¿qué? A ver, repítenos. Para mí es el cómo ha ido cambiando el mundo por circunstancias de lo que va pasando o cosas así. Ya, y para ti, Carla, ¿qué significa? Para mí la globalización es un desarrollo histórico del mundo en sí. El cambiar de industrial, o sea, de la era industrial a otras eras hasta llegar a la tecnológica, los cuales han suponido un gran problema actualmente. Entonces, yo pienso que es eso, y los efectos que esto ha tenido en el proceso de la historia, por decirlo así. Claro que de la era de la industrialización hasta la tecnológica, etcétera, ha habido demasiados cambios, por ejemplo, lo que es los derechos en el trabajo, que antes en la industria, cuando hubo esto de la era de la industrialización, las horas eran demasiadas, y actualmente los derechos de trabajador hace que las horas sean 8 horas y nada más. Porque si es más, los derechos que tú tienes como trabajador de eso no puedes demandarles para que no trabajes más. Eso es globalización para ti. No, ese es un ejemplo de la parte de la industrialización. Globalización. O sea, la globalización es el cambio que hay. Eso te preguntaba, ¿no? Perdón, mija, ya, lo siento. Ya. Resumiendo. ¿Y cómo han ido afectando la globalización en la cultura de la que estamos hablando nosotros? Yo pienso que últimamente ya no hay tanta diferencia la globalización ha hecho que ya no hay tanta diferencia entre personas que son, yo que sé, mexicanas, españolas, porque todos utilizamos casi las mismas palabras. Ya uno ni siquiera sabe diferenciar, mira, la palabra chévere es de Ecuador o la palabra güey es de México, sino dicen güey allá en Ecuador y así, etc. Entonces yo pienso que afectan eso en el hecho de que no deja que uno sea, que la identidad de uno sea como solo de ese lugar. Claro que está bien que otras personas vean tu identidad, o sea, tu forma de expresarte y así, y que la utilicen, claro. Pero siento que no deja que se diferencien, y pienso que debería haber diferencias para que siga habiendo esa cultura y la identidad propia de uno mismo. Entonces, eso. ¿Cómo afectaría, ya digo, en la cultura cañari? Sí. Quiero saber. Yo pienso que en las culturas cañari es más bien afecta en el hecho de cómo se vuelve todo como globalización y comienza la urbanización, que es lo que las personas ya no se visten como el traje típico. La pérdida de identidad. Ya no se visten de su traje típico, sino que dicen, hay algunas personas que les da vergüenza y algunas personas que se sienten denigradas por eso. Entonces, la educación actualmente tampoco ayuda como para decir, él es cañar y deberíamos de respetarlo, deberíamos no denigrarlo, porque en sí no se habla tanto de las culturas. Exacto. Entonces, eso. Yo pienso que la globalización en esta cultura, pienso que sí, afecta un poco, o sea, no en su totalidad, pero afecta más o menos de una cierta parte, porque como dice aquí Carlito,
Ya. De que, o sea, sí, a veces algunos van a sentir vergüenza, creo yo, pero no vergüenza de pertenecer a su cultura, sino sentir vergüenza porque las personas puede como existir un racismo, decirle, ay, es que tú eres Ay, ¿cómo se viste de como un pueblerino, indígena o tú algo eres así? un indígena, así, Que Como, está tú eres mal de decir una eso. cultura, ajá. está mal. O sea, yo creo que más se avergüenza Porque por de hecho eso que por pertenecer a su cultura, porque pertenecer a una cultura que es De algo ha muy hecho, es bonito. lo venido con mejor. tiempos, para mí se me hace que es algo súper chévere. Pero las personas como tal solo buscan el racismo y demigrar a las personas. ¿Tú qué piensas, Paula? No sé. No, bueno, o sea, yo pienso que, claro, ha ido afectándole a esta cultura por lo que ya dicen que pueden llegar a sufrir de discriminación Ujú, en varios aspectos, como puede ser en la educación, al ellos salir de su pueblo como tal ujú, y llegar, digamos, a una universidad en la que casi la mayoría de las personas pertenecen a, bueno, son mestizos, así, ujú. Utilizan ropa rural, utilizan ropa urbana. urbana Urbano. Puede hacer sentir mal el hecho de que, ay, yo me quiero vestir como esa o persona y actual o de empiezan moda. con la pérdida de su identidad. O si es que tienen una manera específica de hablar, escuchan. Caminar largas distancias para poder llegar a la escuela. Algunos licenciados ni siquiera son, por decirlo así, muy profesionales en su área. No tienen los conocimientos apropiados para poder satisfacer las preguntas de los niños. Y es complicado. Y debería de implementarse más ayuda en ese aspecto. Porque es importante la educación. Y más que nada en los lugares que son para adentro, por decirlo así. O sea, es en La parte lugares, rural. en La la parte parte rural. rural, la parte en donde no tiene mucha educación, ya que, o sea, como tú mismo dices, es una parte rural. Y yo creo que, o sea, sí está mal por la actualidad, pero, o sea, yo creo y espero que en una actualidad, bueno, en un futuro puedan ayudar más a las personas, porque, por ejemplo, lo que yo me he dado cuenta de que en cada generación las personas son un poquito más humanas, un poquito más racionables, más comprensibles, un poquito más empáticas. No todas, pero sí algunas. Porque de eso deriva la crianza y la educación que se está Sí. dando por el Estado. Ya Pero, que, ajá. porque como dice una frase que a mí me gusta mucho, la educación cambia sociedades, las hace que éstas prosigan, o sea, que sigan, que evolucionen, o simplemente que se elimine y decaiga, o decaiga. Eso sería el significado de la frase. No me acuerdo cómo era la frase, pero esa frase me gusta. Esa era de las favoritas. Y es verdad, porque todo lo que nosotros aprendemos, como nosotros nos desenvolvemos y cómo nos crían nuestros padres, es cómo va a hacer que la sociedad avance y prosiga en formas de comprender y identificar lo que está bien y lo que está mal de lo que se hace. Entonces, ¿ustedes cómo piensan que afectaría la pérdida de la identidad? Que ya no podríamos identificar, en este caso, la cultura cañari, no podríamos identificarla como tal por lo que tenemos de conocimiento de ellos, digamos, sus costumbres, su vestimenta, como tal se iría perdiendo, se ha perdido su identidad. Entonces ya no Se perdería sería, la historia. ya no sería como tal fácil identificarlos. Y ver sus costumbres, sus Exacto. tradiciones, los cuales también nos Que enseñan son bastante importantes. y son importantes, porque o sea, hay algunas tradiciones y costumbres que tienen los diferentes pueblos y nacionalidades que también han aplicado en la sociedad actual, pero en base a los lugares que son más movilizados, por ejemplo, las ciudades pobladas, que no son las ciudades rurales, sino las urbanas. Y de las partes rurales también ha venido ciertos valores a la ciudad, por decirlo así, a los lugares urbanos. Uh-huh. Entonces es importante saber quiénes somos, quiénes fuimos, para saber a dónde vamos. En fin. Una buena frase, la verdad. Me gusta esa frase. Y otro problema que también se vería afectado, o sea, otro problema también que vendría a través de esto de la pérdida de la identidad, vendría a ser el turismo.
Exacto. La ¿Cómo? gente, porque o sea, la gente conoce la historia Se y interesa simplemente por saber y se de esa interesa cultura. por saber más, se interesa por saber de la cultura, se interesa por saber Ya. las tradiciones. Sí. Porque eso también, las culturas han ayudado a que se progrese, por ejemplo, en la agricultura. Ujú. Si no fuera por que había diferentes lugares que tenían diferentes formas de cultivo y toditos esos lugares fueron conquistados, por decirlo así, por los incas y fueron viendo diferentes cosas y es como entre todos ayudamos al progreso y Ya. porque todos tenemos diferentes experiencias Ujú. y si todos somos iguales simplemente no se va a progresar. Cultura cañari, ¿por qué están Ah, sí, pues, Habla, ¿verdad? habla más. O sea, chicos, hola. Hablaban de la pérdida de identidad, ¿no? Preguntas. O sea, yo pienso de para que... todo participa. O sea, sí, yo también quiero saber. Pero yo pienso que la pérdida de identidad afecta más que nada a uno mismo. Porque incluso si lo pensamos, cosas tan pequeñas como decir gracias después de comer es cultura. Déjale, está hablando. Entonces, ya no, ya No, no. Ya, sí. Nada, sigue, ya sigue, nada. prosigue, O prosigue. sea, sí, cosas pequeñas son cultura. Así, y Ajá. entonces son esas cosas pequeñas que hacen La cultura pieza, nace pieza, desde la pieza familia. y nos conforman a nosotros. Entonces yo pienso que en la actualidad si tú pierdes una cultura, tú pierdes tu identidad cultural, te pierdes a ti mismo. Entonces eso es bastante importante que quiero recalcar. Sí. Gracias por invitarme, por cierto. Aunque no se asoma, pero No es ser el invitado. invitado. Y entonces, eso. Es muy importante en sí mantener la identidad. En conclusión y recomendaciones. En conclusión, es importante en sí mantener la identidad, porque como dijo John, si no tenemos identidad, no tenemos cultura. Y si no tenemos cultura, no tenemos naciones. Y si no tenemos naciones, no tenemos estados. Y si no hay estados, Por eso tenemos que también ayudar a que no se pierdan las culturas que existen en nuestro país. Como ya estamos hablando de la cultura cañari, tenemos que ayudar a que no se pierdan sus costumbres, sus vestimentas y todo lo que las caracteriza. recomendaciones se podría. No te avergüences. No te No, avergüences. alguna recomendación de mí. De que no te avergüences por lo que te digan, que te resbale lo que Nunca te vamos a digan tener de a tu todo el mundo cultura. contento. Todas las personas son distintas, todos somos distintos, todos pensamos distintos. Que no te ofenda ser de la cultura que tú seas, si eres morenito, blanquito, chinito, si eres de lo que sea. Eres diferente No, y eso te hace especial. especialmente no solo para la cultura cañar, sino en particular. General. En general, si... Ay, no se equivoquen. Como les digo, en general, que no les importe, sean de la cultura que sean de donde vengan, Sean orgullosos. sean de quienes orgullosos de su cultura, de donde vengan y muestren cómo son cómo son en sus raíces. Y eso, es mi son. Es recomendación. mi aporte. Es Mi mi aporte. aporte. De hecho. De hecho. Entonces, eso sería nuestra presentación, nuestra forma de llegar a las personas, que vendría a ser a partir de este podcast, hablando acerca de la identidad, de los roles de los estudiantes en la cultura cañari. Ay, entonces esos muchachos. Todos agárrense de las manos y despidamos este capítulo. Ven acá, invitado. Será que invitado. Viene el invitado. Que venga invitado especial. Entonces, Una, dos, dos, tres. ¡Boris, no nos quemes! Gracias. ¡Bravo! Se levantan Pero así, y nos vamos así. No, todos váyanse. Qué mal.